Estudio del libro de Gálatas los domingos por la noche. Gálatas capítulo 5, capítulo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 5. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen versículo 2, yo 3, ustedes 4 y todos juntos leemos el versículo 5. Versículo 1 dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el Espíritu? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue vano. Todos juntos: aquel pues que os Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Señor, te pido en el nombre de Jesús que en estos momentos tú le enseñas sobre estos versículos, que podemos recibir una gran bendición, que tú hables por mí en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Seguimos con el estudio de Gálatas capítulo 3. Estamos mirando versículo 1 hasta el versículo 5. Y el título de esta parte, esos 5 versículos, es Engañando a los cristianos. Engañando a los cristianos. Muchos cristianos hoy en día están engañados por falsos profetas que están predicando en este mundo. Y vamos a ver eso en estos 5 versículos donde Pablo le da un aviso. Está preocupado por las iglesias en cuales están escuchando los falsos profetas que están enseñando. Qué bueno, ustedes me conocen ya, yo trato de usar muchos versículos para ayudar en el texto en cual yo predico. Pero qué bueno que podemos usar versículos en la Biblia completa para ayudar a entender versículos que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Que no solamente usamos un versículo, pero hay unos montones de versículos que Dios ha puesto en la Biblia para ayudarnos a entender cada versículo. Y vemos que los falsos profetas aquí están engañando a los cristianos para creer una enseñanza falsa. ¿Cuántas veces yo oigo de personas que han cambiado religiones? Que antes eran bautistas y se ha cambiado para otra religión. Yo sé que muchos de ustedes también probablemente han oído de personas que estaban en una iglesia y pues se fueron a otras. Que están creyendo diferentes enseñanzas. Hay personas en la iglesia que se cansan de su iglesia, están aburridos de su iglesia y buscan otra iglesia para ir, pensando que la cosa va a estar mejor en otras iglesias. Y dicen: bueno, yo me voy a otra iglesia porque ellos tienen mejor tiempo que nosotros, o ellos tienen mejor música que nosotros. Se llaman church hoppers en inglés. Probablemente en español se llama church hoppers. Son personas que brincan de iglesia a iglesia a iglesia, buscando una iglesia perfecta. Si hay una iglesia perfecta, los otros probablemente son más cerca, pero no somos perfectos, ¿verdad? Esta iglesia hay fallos, su pastor falla y va a fallar. Hay personas en la iglesia que te van a fallar, pero
el Señor Jesucristo nunca le va a fallar a nosotros. Amén. Cuando nosotros empezamos a buscar otras cosas, otras iglesias, es porque nosotros sacamos nuestros ojos de mirando a Cristo y empezamos a mirar a otros en la iglesia. Empezamos a mirar la programa en la iglesia en vez de tener nuestros ojos mirando sobre el Señor. Yo siempre digo, es un pensamiento mío, solamente hay dos razones en cual una persona debe de salir de la iglesia. Número uno, si hay pecado en la iglesia, de los líderes de la iglesia, el pastor o líderes que no quieren a confesar y no quieren arreglar ese pecado. Y número dos, si no están predicando la doctrina. No están predicando, yo sé, porque yo y Sonia, mi familia, ha ido a iglesias donde nosotros teníamos que irnos de la iglesia por diferentes razones, uno de ellos siendo no predicando doctrina, y otra iglesia en cual nosotros lo fuimos porque habían pecado en el ministerio y no querían arreglar ese pecado. Pero yo sé que puede haber diferentes razones en cual debe salir, pero cuando nosotros tenemos nuestros ojos mirando a Jesucristo, no vamos a ver el pecado, no vamos a ver los fallos de la iglesia. Muchos dicen, yo no estoy creciendo espiritualmente en la iglesia, y por eso me fui a otra iglesia, a otra religión, para crecer espiritualmente. Pero realmente si una persona no está creciendo, probablemente es algo dentro de ellos. Que ellos no están preparados para recibir la palabra, ellos no están bien con el Señor. Y si no están bien con el Señor, obviamente no va a crecer espiritualmente. En la iglesia los domingos y los miércoles no es suficiente para crecimiento espiritual. Tiene que pasar tiempo personal entre tú y el Señor todos los días para nosotros crecer. Muchos usan muchas excusas para irse de la iglesia y se encuentran con problemas en otras iglesias. Como dice en inglés, the grass is greener on the other side. La hierba es más verde en el otro lado, ¿verdad? Y piensan así sobre muchas iglesias. Todo va a estar mejor en esa iglesia, pero se encuentra que a veces es peor. Y cuando Pablo escribió de su preocupación de las iglesias de Galacia, número uno, dijo que ellos fueron insensatos. Insensatos es que no muestra bien juicio a madurez en sus actos. Es una persona necio, es una persona sin sentido. Y Pablo le dice a ellos, oh Gálatas insensatos. Yo sé que en tu Biblia lo dice con un exclamation point, ¿verdad? Y los que van a escuela entienden que cuando hay ese exclamation point, pues obviamente es con mucho fuerza. No está diciendo, oh Gálatas insensatos. No está diciendo eso. Está diciendo, oh Gálatas insensatos, escúcheme, ¿verdad? Y tiene que entender y tiene que saber el corazón de Pablo en cual él habla a estas iglesias en lo que ellos están haciendo. Dice en versículo 1, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, y le da la pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Está hablando a ellos, preguntándole a ellos. Mira también lo que dice en versículo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Otras preguntas. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a cabo o acabar por la carne. Empezaron en Espíritu y van a acabar por la carne. Pablo le llama insensatos, porque ellos buscaban hacer perfecto por la carne. Y por eso le llamó a ellos esa palabra. Porque ellos pensaban que era por obras la salvación,
que era por lo que ellos hacían en la carne. Por ejemplo, nosotros hablamos en capítulo 2, pensaba que tenía que ser circuncidado para ser salvo, una enseñanza falsa que estaba enseñando a las iglesias. Pablo le llamó insensatos porque ellos sufrieron muchas cosas en vano, porque pensaba que la salvación estaba en peligro, iban a perder su salvación porque no estaban practicando cosas en la carne, no fueron circuncidados, no estaban siguiendo la ley de Moisés. Pensaba que era por obras, pero sabemos que nosotros somos salvos por las gracias de Dios. Amén. No somos salvos por obras. No tenemos que trabajar para entrar en los cielos. No tenemos que visitar, no tenemos que estar fiel en la iglesia para salvación. No tenemos que hacer sacrificios. No tenemos que ser circuncidados. No tenemos que seguir la ley de Moisés. Solamente por la gracia de Dios. Qué bendición. Interesante que muchos en nuestro círculo, los bautistas, porque sabemos que somos salvos por la gracia, ahora no queremos trabajar. Tenemos esa seguridad. No queremos pasar tratados, no queremos ser fiel. Porque pensamos, pues ya yo sé que voy para el cielo, no tengo que ser más. Y otros que están en la calle siempre trabajando porque piensan que tienen que trabajarse obras para ir para el cielo y son fieles en las calles. Pero nosotros también necesitamos ser fieles en la calle, predicando, compartiendo el evangelio, es importante. Vamos un momento a Gálatas capítulo 5, a mirar un poquito adelante. Vamos a llegar a esos versículos, pero trabaja parte, combina con nuestro texto en esta noche. Gálatas capítulo 5, versículo 4 y hasta el 8. Dice, de Cristo os ¿qué? Desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Escuchen, sino la fe que obra por el amor. Vosotros, ¿qué? ¿Corrías bien? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Pablo también estaba preocupado con ellos, o que ellos fueron fascinados. Pablo pensó que ellos fueron engañados, como dice nuestro texto en Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y Pablo pensó que los falsos profetas que estaban predicando, enseñando, les hablaba a ellos palabras bonitas para engañarlos a creer otra doctrina. Nosotros sabemos que hay muchos en el mundo hoy en día que ponen bonitas palabras para nosotros creer lo que ellos están hablando. No sé cuántos en su hogar, ahora no se ve mucho como antes y más tiempo antes que yo, que se vendía productos en los hogares, tocaban puerta por puerta. Uno grande era el vacuum cleaner, se llamaba Hoover, pero había otro también. Pero ellos venían a tu casa. ¿Ah? Oh, en Puerto Rico eso. Allá era Hoover.
Hay otro que se me salió de la boca ahí. Ese robot, pero había uno más que costaba $400. Yo sé que en el medio del mensaje me va a venir y le voy a tirar el nombre. Pero estos vacuum cleaner, y no sé por qué venden vacuum cleaner aquí en Puerto Rico, porque no hay alfombras en las casas, no hay. Un poquito. Pero no se puede tener alfombra en la casa por la humedad o algo así. Por la humedad. Pero en los Estados Unidos, toda casa tiene alfombra. Por de abajo a arriba, todo. Y se puede vender vacuum cleaner. Pero cuando ellos ven en su casa un producto que vale 400, o otro es las cuchillas, ¿verdad? Que venden en la casa, tienen como un set de 20 cuchillas, te traen chavitos para cortarlo, para que vean qué fuerte las cuchillas, ¿verdad? Y esos productos costan mucho dinero, pero cuando ellos vienen a su casa te hablan con palabras tan bonitas que tú dices, wow, yo quiero uno de esos. Me están viniendo todo. Otro fue los encyclopedias. ¿Recuerdan? Cuando vendían los encyclopedias en la casa, te vendían un libro por 50, pero después compraba ese. ¿Cuántos tenían encyclopedias en su casa? ¿Tú la vendías? Evelio, un ejemplo de que yo estoy hablando esta noche. Es culpa de personas como él, que le dan palabras bonitas y le sacan todo el dinero de nosotros. Les roban el dinero. Sí. Ellos tienen que vivir y para ellos vivir les roban el dinero a nosotros. ¿Quién? ¿Yo? No. Gracias al Señor. Yo tenía un trabajo de vender y eso fue lo peor trabajo que yo tenía. Pero no es fácil, ¿verdad? Ahí en la casa hasta tocar y primeramente ellos están diciendo, ¿qué tú quieres? ¿Verdad? Y después tú tienes que decir, mira, tengo algo tan bonito que tú lo necesitas en tu casa. Tú no puedes vivir sin esto. Tienes que leer encyclopedias. Tú quieres aprender lo que significa esta palabra incesatos, pues tienes que comprar el libro de Es. Pero ellos ponen palabras bonitas que en el final, como el vacuum cleaner, que ellos sacan algo bien sucio y te enseñan, wow, qué limpio salió. Yo lo quiero, no matres, ¿verdad? Y tú dices, tu mente, no importa cuánto corta, los niños no tienen que comer una semana, pero yo quiero eso. Y dice, mira, solamente es 20 pesos mensual por los restos de tu vida. No te dicen eso. No te dicen eso, pero es por tu resto de tu vida. Dice, 20 pesos, $20 mensual, no es nada. Mira, tú gastas 20 pesos en soda, en Pepsi, Butterfinger, cada mes. Tú puedes sacar $20 para comprarte aquí. Y nosotros pensamos, wow, es verdad. En vez de yo dar mi diezmo, yo voy a comprar el vacuum cleaner, ¿verdad? El Señor me está mandando una bendición, me está diciendo que en vez de dar mi diezmo, yo voy a comprar el vacuum cleaner. Eso es falso, eso sí. Lo que quiero que entienda es, en este tiempo habían falsos profetas que venían a los hogares de la persona, a las iglesias, a predicar algo falso, que no era real. Y ellos, como muchos que van a la casa, le creyeron a ellos porque las palabras fueron bonitas. Enseñaba doctrina falsa. Iglesia, eso está pasando hoy en día aquí. Tocan la puerta y te dicen cosas falsas. Te lo ponen de una manera que tú dices, wow, ¿sería cierto que la iglesia bautista está predicando algo falso? ¿Es posible que la palabra de Dios no dice lo que yo pensaba que decía? Y Satanás empieza a trabajar en nuestra mente para nosotros ser engañados de otros. Por eso es importante que nosotros estemos firmes en la palabra de Dios. Y la única manera que nosotros vamos a estar firmes es si nosotros pasamos tiempo leyendo la Biblia, estudiando, no solamente leyéndola,
pues cualquier persona pueda leerla. Pero estudiándolo, como yo digo, la palabra que nunca puedo decirlo, escudriñar. ¡Wow! ¡Wow! Mire que me salió. No lo voy a decir otra vez porque después lo daño. Pero es a estudiarlo palabra por palabra, a entender las doctrinas en cuando nosotros creemos. Para cuando esa persona con falsa doctrina viene a nuestro hogar, nosotros podemos decir, así no es. Porque mi palabra, la palabra en cual yo leo, dice esto. Y eso es la verdad. Amén. La escritura es inspirado por Dios. Vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5, que Pablo trató de razonar con ellos, a decirle a ellos. Pablo le dijo, ¿no fue Cristo presentado claramente a ti como crucificado? Hello, ¿me están escuchando, iglesia? No ustedes, él está diciendo a ellos. ¿Me están escuchando? Pablo le dijo, ¿no recibieron el Espíritu por el oír con fe más que por las obras de la ley? ¿No se recuerdan lo que yo estaba predicando? Pablo le dijo, aquel que te dio el Espíritu no fue a través de él, del oír con fe. Pablo quería que ellos se recordaban de lo que ellos aprendieron de él, de la palabra. Y tenemos que entender, como yo dije, que nosotros en 2016 nos enfrentamos con lo mismo que ellos se enfrentaron en ese tiempo. Todavía está pasando. Todavía están personas engañando a los cristianos, más a los cristianos que están cristianos bebés, ¿verdad? Que son salvos, son bebés en el Señor. Todavía están aprendiendo, pero ojalá que nosotros esta noche somos cristianos firmes en la palabra de Dios y entendemos la verdad. Es posible que una persona sea engañado de un falso profeta. Y tenemos que estar cuidado por la verdad y no una doctrina que es o que les fascina a nosotros. Wow, eso me fascina a mí. Yo quiero estar allá. Yo quiero aprender eso. Es posible que hoy nos encontramos engañados porque la Escritura dice, la Biblia dice que hay peligro. Ese peligro es claro y es presente en el tiempo de hoy. Y es importante entender y a ver qué peligro fue predicado a nosotros en la Biblia. Jesús y Juan avisó de falsos profetas. Y yo quiero compartir con ustedes algunos versículos. Pueden ir conmigo. Si quieren, pueden solamente oírlos. Pero es importante que nosotros aprendamos que Jesús y Juan le avisó a nosotros sobre los falsos profetas para nosotros estar cuidado, estar pendiente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Jesús está hablando, dice: guardaos de los falsos profetas. ¿Lo oyeron? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros en vestidos de ovejas, que parecen como nosotros, pero por dentro de ellos son lobos rapaces. Parece como nosotros y tenemos que estar cuidado, porque la Biblia también dice que dentro de la iglesia esos lobos están, maestros enseñándose en la iglesia. Parecen como nosotros, pero predican otra doctrina. Y Jesús dice: cristianos, guardaos de los falsos profetas. Ahora Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan le dice a nosotros: amados, no creáis
a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La Biblia le enseña a nosotros que tenemos que estar cuidado de falsos profetas. Pablo avisó de falsos profetas y le dice que ellos fueron ministros de Satanás. Mira lo que dice en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13, dice, Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles. Pablo dice, son obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Bien importante a entender estos versículos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tenemos que estar guardados de los falsos profetas. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y Pablo avisó sobre algunos que se estaban apartándose de la fe en las iglesias. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Cómo es? Okay. De la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo avisó sobre algunos que volvían a los fábulas. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Oyeron eso, iglesia? Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Estamos viendo eso ahora? Sí. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonaron maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Biblia le dice claramente a nosotros cristianos que tenemos que guardar de los falsos profetas. Pedro también avisó sobre falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Todos estos avisos que vemos le enseña el peligro de ser engañado. Y cristianos tenemos que entender que hay personas en este mundo que quieren engañar a nosotros sobre falsas doctrinas. Y eso que Pablo quería enseñar a ellos, a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué ustedes, sabiendo la verdad, están creyendo estos falsos maestros? Nosotros vemos estos peligros de falsas doctrinas hoy en día. Vemos tradiciones del hombre, como practican los católicos y otras religiones. Vemos en falsos maestros que solamente quieren dinero, que predican prosperidad. Son falsos maestros. Vemos falsos maestros que niegan a Dios y niegan a Jesús, como los que creen en evolución, ¿verdad? Lo vemos en los cambios que pasan en nuestra sociedad hoy en día, como el divorcio y homosexualidad. Y nosotros vemos un peligro que está presente en nuestro día, y nosotros tenemos que correr de esos falsos maestros, a correr a la otra dirección de ellos. Pero primeramente tenemos que reconocer que son falsos maestros. Y para reconocer que son falsos maestros, tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Vamos ahora a ver la solución. Vamos a recordar lo que se predicó. Jesús fue crucificado. Eso que Pablo estaba predicando a ellos, a la iglesia. Jesús fue crucificado. No se olviden, Jesús fue crucificado. Mira versículo 1, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Jesús crucificado fue predicado por los apóstoles. Eso que ellos estaban predicando los apóstoles. Como en 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Iglesia Bautista Nueva Vida, predicamos Cristo crucificado. Dice aquí Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo crucificado se fue predicado en la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Se predicó Jesús crucificado. Iglesia, no vamos a olvidar
que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. Las obras no les pueden salvar, siguiendo la ley no le puede salvar, solamente la sangre de Jesucristo. La doctrina que niega a Dios y la necesidad de la muerte de Jesús es una doctrina falsa. No hay otro evangelio que nos puede salvar. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también el griego. El evangelio en cual nosotros predicamos aquí es el poder de Dios para salvación. Si recordamos en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9, Pablo decía, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Son palabras de Pablo a la iglesia. También esta noche no solamente vamos a recordar lo que se predicó, Juan, Jesús, Pedro, Pablo, sobre falsos profetas, pero vamos a recordar cómo nosotros recibimos el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu por oyendo la palabra. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 2, en nuestro texto. Dice versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le está preguntando a ellos, a la iglesia. El Espíritu fue una promesa para los que creen. El Espíritu Santo fue una promesa para ti como cristiano. Juan capítulo 7, versículo 37 a 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua vida. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Espíritu Santo fue dado a los hijos de Dios. Más adelante, en nuestro libro Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tenemos que entender que nuestra vida cristiana empezó en el Espíritu. Mira lo que dice nuestro texto en Gálatas capítulo 3, versículo 3. Pablo dice, tan necios sois. Otra pregunta a la iglesia. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y nosotros cuando recibimos a Jesucristo somos nacidos del Espíritu. El libro de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en los reinos de Dios. Nosotros somos fortalecidos por el Espíritu en el hombre interior. Y Efesios capítulo 3 versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas que su gloria
es ser fortalecidos que con poder del hombre interior por su espíritu. Estoy mirando diferentes versículos en la Biblia para que entiende que la Biblia habla sobre falsos profetas, sobre espíritu. Y tenemos que saber que no hay otro medio por la cual podemos crecer como cristianos, pero por Espíritu Santo viviendo en nosotros le ayuda a crecer. Vamos a Romanos todos, Romanos capítulo 8, versículo 9, empezando versículo 9 hasta versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 9, empezando versículo 9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No solamente debemos recordar lo que se predicó, como vemos en Pablo, Juan, Jesús, Pedro, que se predicó, pero debemos recordar que también recibimos el Espíritu Santo, pero también debemos de recordar quién dio el Espíritu y quién hace milagros. Y esa persona es ¿quién? Dios. Mira lo que dice en Gálatas en nuestro texto otra vez. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Cuántos de nosotros vemos maravillas en nuestra vida? Amén. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Iglesia, Dios derramó el Espíritu abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, a nosotros. Tito capítulo 3, versículo 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesús, nuestro Salvador. Dios ha dado testimonio de las señales, maravillas, milagros y dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, trabajando en nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y nunca vamos a olvidar que Dios ha dado testimonio de Cristo y sus apóstoles. Hebreos capítulo 2, versículo 3 dice: ¿cómo escaparemos
nosotros si descuidamos una salvación tan grande, lo cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y sabemos que los milagros confirmó los enviados por el Señor, por los que Dios envió, como dice en Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían a ellos los apóstoles. Nosotros tenemos que preguntar qué milagros se han hecho los falsos maestros y profesores de hoy. ¿Qué milagros ellos han hecho? En conclusión, esta noche, ¿cuántas personas hoy en día están engañándose por falsos profetas? ¿Cuántos en nuestra familia, cuántas personas que nosotros conocemos se están engañando por falsos profetas? Muchas religiones hoy en día, sus líderes son falsos maestros. Muchos están engañando. Por eso ellos no obedecen la verdad. Si no queremos ser engañados, si tú no quieres ser engañados de otros, tenemos que seguir a Jesús que fue crucificado por nosotros. Tenemos que escuchar y leer la palabra de Dios para que no seamos engañados. Después nosotros podemos decir, como dice en Juan capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Te aviso esta noche, como Pablo le avisó a la iglesia de Galacia: cuidado por los falsos profetas. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios para conocer cuando hay falsos maestros diciendo algo que está contra de la palabra de Dios. La Biblia dice: guardaos de los falsos maestros. Vamos a estar cuidado esta noche a coger ese aviso que Pablo le dio a la iglesia. Vamos a estar de pie todo. Vamos a terminar orando ahora. Después cantamos el último himno. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por recordándonos que tenemos que estar cuidado, porque hay falsos maestros que quieren engañarnos a nosotros. Hay personas que están enseñando falsa doctrina. Y nosotros tenemos que estar firmes en tu palabra para saber la verdad. Ayúdanos como cristianos, Señor, para seguir estudiando, a seguir buscando la verdad, a seguir aprendiendo de tu palabra, a estar firme en la doctrina. Señor, para que cuando vengan estos falsos maestros podamos pararnos firme en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.